Vos sos parte de la comunidad más importante. F5, la radio de Entre Ríos. En el Día del Pensamiento Nacional ha llegado el momento de la entrevista en el arranque por F5. Dani, hoy nuestro entrevistado es un escritor, político, médico especializado en psiquiatría y uno de los escritores más importantes de la Argentina. Nació en Buenos Aires en 1941, escribió muchísimos libros, entre ellos El Águila Guerrera en el año 98, Las Hormigas de Carlitos Chaplin en 1977 y su último libro, Artigas, la versión popular de la Revolución de Mayo. Estamos hablando, señoras y señores, sí, del mismísimo Mario Pacho O'Donnell. Señores, bienvenido, Pacho, ¿cómo te va? Rolo Martinelli, Daniela Pirotti, Radio F5, te estamos llamando. ¿Cómo anda? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Bien, bueno, un placer, imagínense para nosotros estar charlando con usted, ¿sí? Bueno, el motivo del llamado tiene que ver con el día de hoy, este 13 de noviembre, en homenaje a Arturo Jauretche, se ha declarado el Día del Pensamiento Nacional. Y usted, que conoce muchísimo de historia, me parece que era la palabra autorizada para hablarnos un poquito, no solo de Jauretche, sino también de lo que significa el Día del Pensamiento en la Argentina, ¿no? Bueno, tiene mucho que ver con los desarrollos que yo he hecho en el sentido de la necesidad de rescatar un pensamiento nacional en un país como el nuestro que se ha formado al revés, es decir, que los vencedores de las guerras civiles, los unitarios, rebautizados liberales, cuyo portavoz era Sarmiento, un hombre de muchos méritos, pero también que se presta mucho a la polémica, expresó bien la clave de la organización nacional que comenzó entonces en manos de la oligarquía porteña, digamos, que se organizó el país en base a la premisa sarmientina de civilización o barbarie, ¿no? Ese dilema, el cual civilización era Europa y los argentinos que querían ser europeos de este lado del océano. En cambio la barbarie era todo aquello contra lo que los unitarios habían luchado, es decir, los federales, las provincias, los caudillos, ¿no es cierto? Usted que me habla de una provincia de Entre Ríos, claro, ha sido cuna de caudillos tan importantes, ¿no? Y entonces es como que civilizar para los vencedores de las guerras civiles ha sido desnacionalizar. Y ese es un proceso muy grave, muy serio, que inclusive continúa hasta nuestros días, ¿no es cierto? O sea que tiene que ver con una jerarquización mayor de lo ajeno que de lo propio, en todos los niveles, ¿no es cierto? En todos Pacho, los sentidos. y disculpe que lo interrumpa, ¿usted cree que eso se mantuvo o se fue profundizando, esta desnacionalización? Hoy hablábamos también con un columnista que tenemos aquí en el programa, que es psicólogo, de cómo quizás el exceso de información que nos llega, el acceso también que tenemos a diferentes maneras de llegar al mundo, ha hecho que por ahí lleguen modas, tendencias, cosas de afuera y que nosotros tan fácilmente adquirimos, ¿no? Exactamente, bueno, la globalización, la famosa globalización, en realidad ha sido un elemento de desnacionalización, porque la globalización es unidireccional, ¿no es cierto? O sea, nosotros estamos al tanto, por ejemplo, de todo lo que pasa en el mundo artístico de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos no tienen ni idea de lo que pasa en el mundo artístico argentino, y eso se traduce también en algo que a mí me parece particularmente dramático, y es que nuestros noticieros no transmiten noticias internacionales, ¿no es cierto? O sea que es mucho más importante el divorcio de Wanda Nara, que es lo que está pasando con el tema de la salud en los Estados Unidos, ¿no es cierto? El proyecto de... Eso tiene que ver con el hecho de acentuar, digamos, un tema de una desvalorización muy grande. O sea, somos un país con un sentimiento patriótico bastante bajo. Bastante bajo. Que tiene que ver con eso que usted hablaba y que usted inteligentemente preguntaba. Por eso reivindicar el sentimiento nacional no es algo que existe, es algo por lo cual hay que pelear, digamos. Es algo, por ejemplo... una de las circunstancias más claras es que las ideologías y las políticas más impuestas en los últimos tiempos en el mundo, que ha sido el capitalismo y el marxismo, ¿no es cierto?, el comunismo particularmente, son ideologías internacionalistas, es decir, que lo nacional siempre ha sido un obstáculo, ¿no es cierto?, para la expansión de sus dominios, ¿no?
Por eso es que lo nacional es atacado tanto desde la izquierda como desde la derecha. Claro. Una prueba de eso la tenemos en el hecho de que nuestros gremios sean peronistas ha impedido que sean marxistas, como sucede en la gran mayoría de los países, ¿no es cierto? O sea, eso hace que tengamos un gremialismo que puede ser o no criticable, pero que de alguna manera está entroncado dentro de un sentimiento indudablemente, o sea, que responde a políticas nacionales y no a intereses internacionales. ¿no? Pacho, buen día. En algún momento... Por favor, que me suban un poco ¿El retorno? El retorno, Bien. por favor. Bien. Buen día. ¿En algún momento fuimos un país federal? No, nunca fuimos un país federal. Hubo una gran lucha por el federalismo, ¿no es cierto? En las guerras nuestras, en las cruentas guerras nuestras del siglo XIX, que como recién decía, se resolvieron con el triunfo unitario, el triunfo del centralismo, ¿no es cierto? El triunfo de los intereses de Buenos Aires con sus aliados, con los sectores aliados pro-porteñistas de las provincias. Terminó con el proyecto federalista, o sea, el proyecto federalista tuvo sus grandes figuras en Dorrego, en Rosas, en Artigas, ¿no es cierto?, en los caudillos enterrianos, están Pancho Ramírez, ¿no es cierto?, inclusive que hablar por ejemplo, de Artigas es casi un caudillo enterriano, ¿no es cierto?, porque algunas de los aspectos más importantes de su vida pasado lo desarrolló en la provincia en Entre Ríos, pero fueron derrotados. O sea, ese proyecto de un país organizado al modelo norteamericano, porque así lo decían, ¿no? Así lo decían Artigas y Dorrego, por ejemplo, de estados equivalentes, o sea, con que se repartieran los ingresos nacionales, con considerable independencia cada uno del otro. Era un proyecto a mi criterio mucho más auspicioso que este centralismo basado en el hecho de que Buenos Aires se quedaba con todos los ingresos de la aduana, que eran los únicos ingresos significativos, y que imponía su política, enviaba a sus gobernadores, no permitía que las provincias tuvieran sus propias fuerzas armadas, etcétera, ¿no? Pacho, para ir finalizando, ¿se puede dejar un mensaje esperanzador en cuanto a esto que hablaba recién de lograr o de recuperar por ahí ese pensamiento nacional, esa identidad que parece... Yo creo que estamos en un tiempo de revisión histórica que es muy importante, que se está dando en todas las provincias. Ustedes tienen ahí un gobernador muy adepto al revisionismo histórico, cosa que es muy importante, o sea, que las provincias dejen de entenderse o de malentenderse a sí mismos desde la política porteñista. Hay un verdadero entusiasmo por recuperar las verdaderas, por ejemplo, estamos muy cerca del 20 de noviembre, ¿no es cierto?, una gran fecha que fue el de la epopeya de la vuelta obligada, que se rescató del fondo de la historia, donde la historia oficial negaba semejante extraordinaria hazaña, ¿no es cierto?, Pacho, en Argentina, cuando rechaza a las dos mayores imperios del momento. O sea, sí, creo que hay una recuperación bastante importante, pero todavía no suficiente. Me gustaría pedirle la última reflexión. Sé que nos pasamos de tiempo, pero la verdad es un placer hablar con usted y por eso lo estamos haciendo. ¿Qué le parece que, o si siente lo mismo que por ahí le voy a expresar ahora, de que cuando más argentinos nos sentimos es justamente dentro de unos meses cuando llegue el Mundial? Bueno, pero no está nada mal. No está mal. A mí me gusta eso, y creo que uno de los símbolos patrios se ha vuelto la camiseta del seleccionado, ¿no? A mí me gusta ver a la gente con la camiseta del seleccionado y vibrando. Quizás no hay muchos escenarios donde sentirse patrióticamente argentino, ¿no es cierto? O sea, es uno de los momentos que nos podemos unir, ¿no?, detrás de algo que nos convoca como argentinos y que nos hace sentirnos habitualmente orgullosos, más allá de algunos fracasos,
de ser argentino. O sea que A suma, mí me suma, parece pero deberíamos ir por muy, más, digamos. Muy agradable, muy simpático, le diría, ese sentimiento tan nacional que despierta el deporte. La selección en este caso. Fútbol, ¿no? Muy bien. Pacho, genial, gracias por este tiempo. Ha sido usted muy Por amable. favor, gracias, que llámenme cuando quieran. Bueno, cómo no. Muchas gracias. Mario O'Donnell, más conocido como Pacho, obviamente Pacho O'Donnell, este escritor, médico, historiador argentino que nos habló de todo un poquito, pero bueno, más que nada sobre este día tan especial que es el Día del Pensamiento Nacional. La radio. Un programa que podría hacer cualquiera, pero se nos ocurrió a nosotros.